Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Bienvenidos, bienvenidas, programa número 18 de esta temporada 2022 de Al Carajo, noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe. Pablo Daniel Ovín, mi nombre. Cuando un presidente usa la cadena nacional para amenazar a su pueblo con más represión, para el personaje en cuestión, claramente no hay retorno. Siempre dijimos que era irresponsable llamar una manifestación sin diálogo, pues al igual que en el 2019 se infiltrarían grupos de vándalos que también buscan desestabilizar la democracia sembrando el terror. Frente a esto, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. El uso progresivo de la fuerza que le prometió o con el que amenazó Guillermo Lasso, el neoliberal presidente ecuatoriano, días atrás, a la población decantó en una escalada de muertes, violaciones de derechos humanos, discrecionalidades de la policía y de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad, también con violaciones a la libertad de expresión, censura y el intento de control político de una realidad que a Lasso definitivamente se le escapó de las manos. Ecuador es protagonista en este capítulo de Al Carajo con su crisis política, por eso empezamos desde aquí. Vamos a compartir a lo largo del programa un enlace con Quito, con una nota con un académico y defensor de la libertad de expresión, Hernán Reyes, presidente del CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, organización creada por la UNESCO. En primera persona del plural y desde el territorio analizaremos Ecuador en esta oportunidad. También en este capítulo de Al Carajo andaremos por las elecciones en Granada, la isla caribeña, las puebladas crecientes en Haití, las complicaciones cada vez más grandes del oficialismo en Perú, el nunca más de la Comisión por la Verdad en Colombia. Vamos a tener nuestra sección de historia con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero que es docente e historiador de las universidades públicas y del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y también música, literatura y comidas populares de la Patria Grande, con Mavi, a quien en instantes vamos a sumar a los micrófonos para empezar a condimentar también este episodio. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, con el nombre del programa Al Carajo Radio. Estamos en YouTube, canal Al Carajo Radio, donde hacemos transmisiones en directo de cada capítulo
y allí también se pueden escuchar en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Y también ocupamos los aires en amplitud modulada y en frecuencia modulada vía radio en cerca de 50 emisoras de distintos países de la región, radios comunitarias, populares, campesinas, alternativas, también emisoras universitarias y radios públicas de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de la República Argentina. Sonamos en distintos días de la semana y el fin de semana, en distintos horarios, de acuerdo a cada grilla de programación. Por eso decimos buen día, buena tarde o buena noche y empezamos de una vez este viaje. Primeros títulos y desarrollo informativo, agenda alternativa, lo que pasa en el continente, te lo contamos acá. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Haití, movilizaciones populares piden la designación de Aristide como presidente de la transición. El reclamo lo motorizan partidarios del exmandatario, quien gobernó el país en los años 1991, de 1994 a 1996 y entre el 2001 y el 2004, en todos los casos derrocado por golpes militares. La figura del histórico líder político y religioso, que fue aliado de Hugo Chávez y de la Revolución Cubana y cultor de la teología de la liberación, se reinstaló a partir de la crisis política, económica y social que enfrenta a la nación tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021 y la debilidad de la gestión del actual mandatario Ariel Henry. Sectores cada vez más amplios de la población rechazan al actual gobierno, al que acusan de incapacidad para detener la escalada de violencia, los enfrentamientos de las bandas criminales, la inflación, la falta de trabajo y el crecimiento de la pobreza. La última marcha de protesta ocupó las calles de la capital Puerto Príncipe con la participación de miles de personas repudiando al gobierno y pidiendo por la vuelta de Aristide. Las columnas recorrieron la ciudad desde la plaza central hasta la residencia de Jean Beltrán Aristide en el barrio de Tabarre para pedirle que se ponga al frente de una reconstrucción nacional y de una normalización institucional de la República de Haití. Al carajo. En Perú, el partido del presidente Pedro Castillo le pide que se desafilie por haber incumplido con su plataforma. El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre invitó al mandatario a renunciar de forma irrevocable a las filas de la agrupación, advirtiéndole que en caso contrario será sometido a un proceso administrativo disciplinario en conformidad con el estatuto partidario. En un comunicado oficial, la fuerza liderada por Vladimir Cerrón aclara que la decisión se toma tras haber evaluado el comportamiento de Castillo y que el mismo resultó contrario a los lineamientos y compromisos internos decididos de manera colectiva, participativa y democrática. Puntualmente, lo acusan de promover el quebrantamiento de la unidad partidaria, generar la fractura de la bancada en el Congreso, impulsar disidencias internas y promover la inscripción de 2 sellos políticos paralelos dentro del seno de la organización. Además, remarcan que las políticas emprendidas por su gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en la campaña electoral, y menos con el programa e ideario histórico de Perú Libre, acusándolo de implementar el modelo neoliberal que perdió las elecciones en lugar del proyecto político de cambio con el que ganó el balotaje frente a Keiko Fujimori. Por último, la declaración de Perú Libre sostiene que seguirá luchando por la conquista de sus legítimas aspiraciones, que califica como innegociables e inclaudicables, para lograr un país democrático, descentralizado, inclusivo, internacionalista, humanista e íntegramente soberano, que es, según afirman, el rumbo contrario al que lleva Pedro Castillo en el ejercicio del poder. Con esto, el presidente peruano se queda sin partido político y con una bancada dividida en el Congreso, numéricamente insuficiente para hacer frente a los reiterados intentos de destitución por parte de la oposición de derecha. Al carajo. En Granada, el centroizquierda Deacon Mitchell ganó las elecciones y es el nuevo primer ministro. El abogado de 44 años y líder del hasta ahora opositor Partido del Congreso Nacional Democrático se impuso por el 51,84% de los votos totales contra el 47,76% de quien era hasta ahora gobernante del país, Keith Mitchell, del centroderechista Nuevo Partido Nacional, quien iba por la reelección.
En tanto, a nivel distrital, el CND de Mitchell triunfó en 9 parroquias de las 15 que tiene la nación, con lo que obtuvo 9 escaños en el Parlamento contra 6 de sus rivales, mayoría propia para poder formar gobierno. La elección, para la que estaban habilitados 86.568 ciudadanos y ciudadanas, tuvo una participación del 70%, en total casi 61.000 votantes, constituyendo uno de los padrones más pequeños de América. El cambio de timón en el país caribeño se da tras 9 años consecutivos de mandato de los conservadores, bajo la figura hegemónica del ahora derrotado Keith Mitchell, que también había sido primer ministro entre 1995 y el 2008, y es histórico referente de los sectores anticomunistas que emergieron de la isla tras la invasión norteamericana en 1983. El flamante nuevo primer ministro, Deacon Mitchell, que ya está en funciones, presentó un plan de mejoras económicas, creación de empleo, aumento de la presencia del Estado en las políticas sociales y una mayor integración con los países de la Comunidad del Caribe y con América Latina en general. Granada es un país perteneciente a la Mancomunidad Británica de Naciones, que elige su mandatario local por voto popular, pero tiene un gobernador general, representante de la Reina de Inglaterra, designado directamente desde Londres, con el que también deberá convivir el nuevo gobierno. Al carajo. En Colombia, la Comisión de la Verdad presentó su informe final sobre el conflicto armado. Fue en un encuentro realizado en Bogotá, encabezado por el presidente del organismo, Francisco de Rous. En el acto se hizo público el primero de los 10 capítulos de la investigación, que duró más de 3 años y abordó miles de testimonios e informes de víctimas del accionar de las guerrillas y de la represión ilegal del Estado. Entre ellos se incluyen relatos de pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y de ex miembros de grupos armados ilegales, de la fuerza pública, políticos, empresarios y otros actores de la sociedad civil que de alguna forma tuvieron que ver con la guerra interna que duró cerca de 6 décadas. En el evento estuvo presente el presidente electo, Gustavo Petro, quien afirmó que tomará las recomendaciones de la comisión como políticas de Estado para su gobierno. En cambio, estuvo ausente, y muy criticado por ello, el presidente Iván Duque, quien no respondió las invitaciones oficiales. En su discurso, en nombre de la Comisión de la Verdad, su titular, de Rous, pidió reconocer a las víctimas y hacer posible el nunca más en Colombia. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y de los géneros. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora ponemos música en Al Carajo. Para esto se suma Mavi Sosa. Hola Pablo, y nos quedamos en Colombia, nos quedamos escuchando los sonidos de la negritud colombiana y la voz de una gran mujer, Petrona Martínez. La llamada Reina del Bullerengue alcanzó su primer Grammy en noviembre de 2021 a los 83 años. Su carrera musical comenzó en 1989 y es hoy una de las artistas de las voces más representativas de la costa caribeña de Colombia. El disco que la llevó a ganar ese premio fue Ancestras. Editado en 2021, el álbum tiene 18 canciones, algunas de sus primeros años como cantora. Tiene además bellísimas colaboraciones, una de ellas es la folclorista peruana Susana Vaca, también desde Cuba está Aimé Nubiola, Angelique Dillo de Benín, de África, Lerena Martínez, hija de Petrona, y la brasileña Xenia Francia. Todas ellas afrodescendientes que se unieron al llamado de la colombiana para participar en este disco. Canta la Petrona, canta la Petrona, tierra cimarrona, tierra cimarrona,
Marcelina y pa' Tomasita, pa' la Carmen Silva, pa' la Carmen Silva, pa' alegrar las penas, Álvaro Llerena tocaba el tambor, al niño roncón. ¡Eso! Dulce, dulce. Y este es para que lo gocen en Colombia y en Perú. Así. La tierra de Petrona y de Susana Vaca. Rico pues. Roncón viene sofocoso, roncón viene sofocoso, roncón se metió en el pozo, roncón se metió en el pozo, roncón coño pachequero, roncón coño pachequero, roncón con la niña puesta, roncón con la niña puesta, roncón con la niña puesta, roncón ahí viene el niño, roncón Ahí viene el niño. roncón ahí viene el niño, roncón Paso pa'l chiquero. roncón cogió pa' la vuelta, roncón Viene pa'l Perú. Petrona Martínez sonando desde su disco Ancestras de San Cayetano, departamento Bolívar de la República de Colombia, conocida como la reina del bullerengue, la música que propone nuestra compañera Mavi Sosa acá en Alcarajo. Escuchamos de Ancestras el tema El Niño Roncón, grabado junto a Susana Vaca. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Alcarajo. Archivo histórico en Alcarajo, año 1973, residencia presidencial en Argentina, periodistas y Juan Domingo Perón respondiendo sobre el golpe militar contra Salvador Allende en Chile. Buenos días, general. Referido a los acontecimientos que es de conocimiento público, referido a la República de Chile. Una calamidad para el continente. Un gobierno elegido por el pueblo será derrocado por una fuerza militar. Lo mismo podríamos decir para cualquiera de nosotros que, en fin, apoyamos y defendemos los procesos democráticos y queremos gobiernos representativos, no podemos sino estar entristecidos por lo que ha pasado en Chile. Perdón, general, con respecto a la actitud del presidente Salvador Allende. Esos suelen ser algunos recursos cuando no queda otra puerta para salir. La actitud de él, la actitud valiente, un hombre que tiene vergüenza, que asesinar. Una cosa natural y muy común en esto, lo mismo pasó con Cecilio Vargas, etc. Hay hombres que no pueden resistir eso. ¿Usted interpreta este hecho como que el doctor Allende se sintió haber fracasado? Bueno, natural. Y Allende no ha fracasado por él, lo han hecho fracasar esos apurados que hay siempre en las revoluciones. Los apurados lo han lanzado contra la reacción y la reacción la política. Este golpe militar, habiendo el doctor Allende asumido su gobierno por un proceso democrático, ¿considera usted que representaría a la mayoría del pueblo chileno? ¿Qué es golpe militar? No, espera. Representa intereses que para nosotros son muy conocidos, además de la parte reaccionaria de la población. Según su opinión general, ¿habría, digamos, intervención norteamericana en este golpe? Podría demostrarlo, pero que creo profundamente que sí. No le podría yo demostrar eso, pero como conozco estos procesos, como no va a haber. Si ayer los comentarios que venían decían que allá parece que había farra en el Departamento de Estado, estaba muy feliz. Bien, Juan Domingo Perón hablando del golpe de Estado contra Salvador Allende. Y de Juan Domingo Perón vamos a hablar con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera en este programa. Juan, la figura de Perón en el mes de julio, cumpliéndose un aniversario de su muerte y todo lo que representa su figura en Argentina y en América Latina, ¿no? Hola Pablo, una gran alegría estar nuevamente en el programa. Hola a toda la audiencia. Por supuesto, sí, es ineludible que hablemos de Perón, que falleció el 1 de julio de 1974, un poco después de ese audio que estábamos escuchando. Una figura central de nuestra historia y que falleció ya siendo presidente en su tercera presidencia, luego de 18 años en el exilio,
una experiencia casi única, una figura que mantuvo la cohesión del movimiento y que logró retomar el poder habiendo sido perseguido, proscripto en esa tercera presidencia, que bueno, lamentablemente fallece el 1 de julio de 1974 y bueno, se abre todo un periodo muy complejo que va a terminar con la dictadura del 76. Pero bueno, la idea es recuperar un poco su figura, su historia. Tal vez hay historias mal contadas, por decirlo de alguna manera, y algunos mitos que vale la pena desenterrar, ¿no? Y es un poco la idea de esta columna, siempre recuperando también esas conexiones con África y con otras partes del mundo periférico. Totalmente. Perón, un caudillo nacionalista. Perón, un dirigente mesiánico ligado a lo que era el fascismo en ese tiempo. Hablamos del inicio, del surgimiento de su figura allá por los 40. Perón, latinoamericanista en el plano de las revoluciones emancipadoras de nuestro continente. ¿A dónde lo querés poner? Bueno, es muy interesante esas propuestas que vos planteás, ¿no? Perón es una figura, es el gran cuco, ¿no?, de la historia del siglo XX argentina para las élites, para los sectores altos dominantes. Y históricamente la izquierda y la derecha, esto han coincidido, han visto Perón como un líder populista, como un líder fascista, planteándolo en términos muy negativos. Acá hay una perspectiva desde mi punto de vista muy equivocada, muy eurocéntrica. Perón fue, desde mi punto de vista, el líder de uno de los movimientos nacional populares más importantes de la región, ¿no? Siempre es importante subrayar este carácter latinoamericano, en el sentido de que son múltiples los movimientos nacional populares que van emergiendo en la década del 30, la década del 40, la década del 50, ¿no? Pensemos el varguismo, el cardenismo, el aprismo, el MNR en Bolivia, ¿no? Son procesos que se dan más o menos a la misma vez, pero Perón fue el líder de este movimiento y fue uno de los más grandes líderes, y este movimiento fue uno de los más profundos en términos de sus transformaciones. Hay una figura muy importante del pensamiento argentino y latinoamericano que se llama Alcira Argumedo, que lamentablemente falleció este año, y ella tiene un artículo donde se refiere a Perón y al 17 de octubre de 1945 como inicio del tercer mundo, ¿no? De la revolución del tercer mundo. Esa idea también me gusta mucho porque lo conecta a Perón con el mundo periférico, con las luchas anticoloniales de África y Asia, y me parece que también es importante. Entonces pensar, por supuesto, críticamente esta idea de Perón como fascista, incluso Perón como nazi, que son cosas que se han dicho, barbaridades que se han dicho y se siguen diciendo, que me parece que son totalmente equivocadas, absolutamente equivocadas, y pensarlo en el contexto latinoamericano, en el contexto periférico, como un gran líder anticolonial, nacionalista y popular. Y además otra cosa que también es importante, el carácter militar de Perón ha generado muchísimos resquemores, pero también hay que recordar que hubo de todo tipo de militares en América Latina, no solamente hubo militares de derecha, sino también militares nacionalistas populares e incluso de izquierda, ¿no? Pensemos, el más cercano es Chávez, pero Chávez es una continuidad, ¿no?, de otros líderes militares como Jacobo Arbenz, ¿no?, como Velasco Alvarado en Perú, como Lázaro Cárdenas, como Prestes en Brasil, y lo podemos poner en esa línea. Perón, digamos, llega al gobierno en 1943 en un golpe de Estado que termina con lo que en la Argentina se conoce como la década infame, que es todo un periodo, la década del 30, donde hay una gran corrupción política, donde hay un reforzamiento de la dependencia económica con Inglaterra, y sobre todo lo que hay es el restablecimiento del fraude patriótico, el eufemismo para reivindicar y legitimar este fraude. Y en 1943 hubo un golpe militar de una logia que se conoció como el nombre de GO, y era una logia heterogénea, quiero decir, tenían diferentes líneas internas, y Perón emerge llevando adelante una política que no era la política que inicialmente se había pensado, había planteado esa logia y ese golpe, que es la política de ampliación de derechos y de empoderamiento de los trabajadores. La clase obrera argentina era una clase obrera que estaba, aunque tenía una historia rica de movilización y de organización, estaba en condiciones de vida muy difíciles y con muy pocos derechos, y en gran medida parte de esa clase obrera estaba bajo la órbita de distintos partidos de izquierda. Perón va a tomar un cargo que es en la Dirección Nacional del Trabajo, que era muy poco relevante, le va a levantar el estatus a Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y desde ahí va a llevar y va a impulsar una batería de derechos sociales y laborales universales, entre ellos el Estatuto del Peón, la Ley de Asociaciones Profesionales, las jubilaciones, el aguinaldo, toda una serie de leyes muy revolucionarias para la época latinoamericana y particularmente para la historia argentina, que las había impulsado la izquierda, pero que no habían logrado nunca imponerlos de ninguna manera, y eso le va a ir dando un gran apoyo de los sectores obreros, a los cuales él también va a impulsar que se organicen, ¿no? Perón en ese gobierno militar que dura del 43 al 46 va a ir logrando, digamos, aparecer como la figura más importante y más fuerte, y va a ir escalando, va a tener otros cargos, además del secretario de Trabajo y Previsión Social, entre ellos vicepresidente y ministro de Guerra.
es tal el impacto de su figura y tal el peso de su figura que va a ir generando muchos odios de parte de la élite argentina y también, por supuesto, de la embajada norteamericana, ¿no? Acá hay una historia que nosotros conocemos bastante bien, que es la llegada, cuando termina la guerra, de una figura que era el embajador norteamericano, llamado Fruil Braden, que además tenía intereses económicos de un tipo multimillonario, con muchos intereses económicos en la región, imperialistas, que viene a hacer una campaña en contra del gobierno y particularmente en contra de la figura de Perón, diciendo que Perón era nazi, era fascista, que el gobierno era nazi-fascista y que había que luchar. Después de haber derrotado el fascismo en el mundo, acá no podía ser que continuase. Y Braden se pone, casi diríamos, a la cabeza de la oposición, casi diríamos no, se pone a la cabeza de la oposición, algo bastante parecido a lo que ocurrió, ¿no? Muy desembosado a lo que ocurrió en la época de Trump con Venezuela, ¿no? Donde los embajadores o los diplomáticos decían cosas tremendas, ¿no? Muy explícitamente, y ese movimiento hace una marcha, que fue una marcha importante, pidiendo la caída del gobierno, y a partir de ese momento Perón por sectores militares es derrocado y es apresado. Esa prisión ocurre en octubre, y eso deriva en una enorme movilización popular, una gigantesca movilización popular que se lleva adelante el 17 de octubre, que es un acto fundacional en nuestra historia, donde los trabajadores que habían ido surgiendo a partir de este proceso de industrialización y que habían visto sus condiciones de vida muy mejoradas por los derechos laborales que Perón les había ido otorgando, ocupan la Plaza de Mayo, ¿no? Hay un acontecimiento muy famoso que es esto de poner las patas en la fuente, que para las élites fue visto como algo terrible, fue algo muy impensable y muy incomprendido para la élite y para la izquierda. La izquierda no podía creer, la izquierda tradicional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, no podía entender cómo la clase obrera se iba con un militar, y ahí apareció esta idea de que eso era un aluvión zoológico, un término absolutamente racista y clasista, o también la idea de que eran lumpenproletariado manejado por la policía y por los militares. Bueno, nada de eso, era la clase obrera consciente, buscando la liberación de quien se había convertido en su líder, gracias a los hechos. Perón decía que mejor que decir era hacer, y él había hecho mucho, y gracias a eso se logra la liberación de Perón en un acto fantástico, lo pueden ver en YouTube, está en YouTube el 17 de octubre, y a partir de ahí empiezan las elecciones, ¿no? Un llamado a elecciones donde se conforman dos alianzas, una que son las alianzas de los partidos de derecha y los partidos de izquierda, con la idea de que estaban luchando en contra del fascismo, y conforman lo que llamó la Unión Democrática, con dos candidatos totalmente liberales de derecha, ¿no? Muy vetustos, y por otro lado una alianza, digamos, de sectores nacional populares, con apoyo también del ejército, que va a tener como bandera principal la idea de Braden o Perón. Esa es la gran consigna, que es una consigna que expresa estos anhelos nacional populares antiimperialistas, y Perón gana la primera elección con más del 50% de los votos, con el 52% de los votos, y ahí comienza su primera presidencia, que fue enormemente exitosa, ¿no? Enormemente exitosa. Perón tuvo una presidencia y un poco más, porque la segunda presidencia, aunque ganó, fue derrocado de manera terriblemente violenta, pero para no entrar en mucho detalle, hay que recordar que el peronismo tuvo tres grandes banderas, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Y el peronismo implicó una gigantesca transformación en términos socioeconómicos, una gran intervención del Estado, una gran nacionalización de ferrocarriles, de los recursos naturales, entre ellos el petróleo, la creación de una flota mercante, la creación de aerolíneas argentinas, la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, la nacionalización de la electricidad, de las comunicaciones, y la nacionalización del comercio, ¿no? Toda esta política económica apuntó a la industrialización y a la transformación profunda de nuestro país, y fue muy, muy exitoso. Y hay algo muy importante, porque a veces se dice, bueno, el peronismo fue una suerte de keynesianismo o intervencionismo económico. Fue mucho más, porque la idea central acá no era solamente una transformación industrialista, sino a la misma vez un proceso de soberanía y de independencia económica. Perón declara la independencia económica el 9 de julio de 1947, recordemos que la Argentina se independizó el 9 de julio del 16, de 1816, entonces ahí hay un acto, digamos, simbólico después de todo este proceso de nacionalizaciones, de declarar independencia económica, y un proceso de industrialización que fue importante, que primero empezó con la industria liviana, que después quiso avanzar hacia la industria pesada y tuvo más dificultades, pero que entre otras cosas tuvo un gran éxito. Por ejemplo, fue el Pulqui, un avión, el Pulqui 2, que fue un avión a chorro que muy pocos países en el mundo, ninguno de los mundos periféricos, tenía un avión a chorro, o sea que una muestra muy cabal del éxito de ese desarrollo industrial. Por otro lado, la otra pata, la soberanía, digamos, una gran ampliación de la democracia. El peronismo implicó una gran ampliación de la democracia social y política, entre otras cosas, ya lo comentamos, los derechos civiles y políticos a las mujeres, ¿no? En 1947, que pueden votar,
la constitucionalización de los derechos sociales, de los derechos del trabajador, de los derechos de la ancianidad, de los derechos de los niños, y esa Constitución de 49 que fue importantísima, una Constitución muy avanzada, una Constitución social muy avanzada, donde, por ejemplo, planteaba la función social de la propiedad, ¿no? Algo que hoy actualmente el Papa Francisco, que es peronista, está reivindicando. Y por otro lado, en ese sentido, la justicia social fue importantísimo. El nivel de transformación, la gran revolución social que implicó el peronismo en términos de derechos sociales y en términos de empoderamiento, ¿no? Porque otra cosa que a veces yo comento, que el peronismo puede ser pensado como un Estado benefactor. Fue mucho más que un Estado benefactor. Porque a veces se dice, bueno, fue un Estado benefactor o fue clientelismo, asistencialismo. Eso se suele decir tanto de la derecha como de la izquierda. Esto fue mucho más que eso. Fue un reconocimiento de derechos, ¿no? Recordemos Evita diciendo, donde hay una necesidad nace un derecho, que es una frase que tiene una fuerza enorme, y el rol de Evita, que fue gigantesco en este proceso peronista. Una de las características particulares del peronismo fue tener un doble comando, ¿no? Tener dos líderes, y que uno de esos líderes haya sido una mujer es único en América Latina y en ese momento histórico global. Y ese proceso de justicia social fue mucho más que un mero Estado benefactor o mucho más que mero asistencialismo, sino un proceso de cambio muy profundo y de empoderamiento muy profundo y de una construcción de uno de los movimientos sindicales más fuertes de toda la región, el más fuerte de toda la región y uno de los más fuertes de todo el mundo. Estamos hablando de millones y millones de trabajadores sindicalizados. En la Argentina, en un momento, en la época de Perón, el 53% del PBI estaba en manos de los trabajadores. Y el poder de los sindicatos era gigantesco en ese momento, ¿no? La otra cosa, ya para ir cerrando un poco, es la política internacional de Perón. Perón inventa lo que él llama la tercera posición, que es de alguna manera el antecedente del tercer mundo, del movimiento no alineados, de la conferencia de Bandung. Perón después va a decir, yo inventé esto. Cuando aparezca el tercer mundo, cuando aparezca el movimiento no alineados, ¿no? Que se va a constituir en 1961 con el antecedente de la conferencia de Bandung en Indonesia de 1955, Perón con razón va a decir, yo inventé esto. Yo, en medio del comienzo de la Guerra Fría, tuve el coraje de decir, ni yanqui ni marxista, digamos, ¿no? Ni con la Unión Soviética, ni con Estados Unidos, que había que tener mucho coraje para decir algo así en ese contexto, en una región muy hegemonizada por Estados Unidos y con la emergencia de Estados Unidos como una gran potencia. Y era esta idea de no estar alineados con ninguno de los dos y sobre todo construir una soberanía fuerte en nuestro país y sobre todo impulsar la integración regional. Perón le dio mucha importancia a la integración regional, no logró todo lo que él pensaba o todo lo que él deseaba, pero realmente tuvo un rol sumamente activo y fue muy importante en ese contexto, construyendo una alternativa a la hegemonía norteamericana en nuestra región, ¿no? Y ya para ir cerrando un poco, como ya vimos en otras columnas, esto generó un rechazo absoluto, total, de los sectores de la derecha tradicional y de la izquierda tradicional, ¿no? Me parece importante señalar esta convivencia de los dos sectores que constantemente deslegitimaron el peronismo. El peronismo ganó todas las elecciones que hubo y las ganó con cada vez más votos, ¿no? Perón ganó la primera elección con el 52% de votos y la segunda con el 62% de los votos y ganó todas las elecciones que hubo, la reforma constitucional, todas. Y sin embargo, constantemente desde la oposición se dijo que era una dictadura. Hubo un intento de golpe de Estado en el 51, hubo un atentado en el 53 y hubo un trágico bombardeo en la Plaza de Mayo en el 55, el 16 de junio, que nos muestra el odio, ¿no? El odio racista, el odio clasista, esta incomprensión absoluta de lo que significó el peronismo. Y después en el 55 terminan siendo derrocado Perón y hubo 17 años donde el peronismo estuvo proscripto, donde estuvo perseguido, donde hubo fusilamientos, donde incluso se secuestró y se desapareció el cuerpo de Evita. Así que el peronismo fue, como decía, una de las grandes figuras del peronismo y después de lo que se llamó la izquierda peronista, John William Cook, el hecho maldito del país burgués. Para cerrar esta aproximación y esta revisita a Perón, bueno, en el plano latinoamericano, lo escuchamos empezando este segmento, hablando y entendiendo cómo el proceso socialista en Chile de Salvador Allende fue derrocado por intereses de las élites y por la articulación norteamericana con su interés y su mirada hegemónica sobre la región. También para decir, en su muerte, en ese 1 de julio, Cuba, la Cuba de Fidel, decretó 3 días de duelo, ¿no? Mostrando también un poco lo que representó Perón para ese eje latinoamericanista que vos mencionabas. Sí, recordemos que Perón en la tercera presidencia, ¿no? Él gana nuevamente las elecciones en septiembre del 73, de vuelta por el 60 y pico % de los votos, y una de las cosas que hace Perón es establecer relaciones rompiendo el bloqueo con Cuba, ¿no? Y no solamente con Cuba, sino también con los países del mundo periférico y del mundo
oriental, de Europa Oriental, mostrando siempre esa autonomía, ¿no? Y esa independencia y ese carácter latinoamericanista y tercermundista. Perón fue una figura con un enorme impacto regional, por eso es muy interesante. Alcira Argumedo tiene este texto que les recomiendo que lo busquen, que fue publicado por Página 12, donde ella habla, ¿no?, del 17 de octubre del 45 como el inicio de la revolución en el mundo del tercer mundo, y donde, bueno, una anécdota muy conocida, que Mao, hay unos maoístas argentinos que lo van a ver a Mao, y Mao le dice, pero ¿cómo? Ustedes son argentinos, si yo fuera argentino sería peronista, ¿no? Esto nos muestra ese impacto y esa importancia global del peronismo y esa influencia regional. También recordemos, bueno, los intentos de Perón de constituir el ABC, ¿no?, de Argentina, Brasil, Chile, la política de Perón hacia la Guatemala de Jacobo Arbenz. Creo que en su momento, no sé si lo habíamos dicho o no, Estados Unidos tenía una fichita de Fidel Castro joven, donde lo habían notado a Fidel Castro como un joven peronista cubano, ¿no?, mostrando esa temprana vinculación entre peronismo y la experiencia cubana y la figura de Fidel Castro. Así que ahí hay una mancomunidad muy importante. Al carajo. Una crónica de la región. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al carajo, nos acompaña una vez más la música. Llegamos ahora hasta el Caribe y es la hora de comer en este programa. La cultura de América a través de sus sabores. Hoy nos toca saborear uno de los platos más populares de la cocina de Puerto Rico, el mofongo. Que coma mofongo pelao, pelao. Este plato y su método de cocción es el resultado de la herencia africana y taína de Puerto Rico y también tiene algunos aportes de España. Aunque se piensa que el ingrediente principal del mofongo es el puré de plátano verde frito, hay otros dos ingredientes que son fundamentales en esta comida: el ajo y el chicharrón volado, que en muchos casos se reemplaza por tocino frito. Y le trajo repollo de cole, quimbombo y pimiento morao, morao. Este plato afro-puertorriqueño tiene sus raíces en el fufú de África. Se acompaña con estofado de cerdo, pollo o mariscos guisados, pero el maridaje de Puerto Rico con el mofongo es, sin lugar a dudas, el estofado de mero. Les contamos cómo es que se prepara. ¡Mofongo! Pelar 4 plátanos verdes y cortarlos en rodajas de 3 centímetros de espesor. Remojarlos durante 15 minutos en agua con sal. Pasado ese tiempo, escurrirlos y secarlos. En una sartén calentar 4 cucharadas de aceite de oliva o el aceite que prefieran y freírlos durante 12 minutos hasta que estén apenas dorados. Retirarlos y machacarlos en un pilón junto a 3 dientes de ajo triturados también en pilón y una taza de chicharrón o tocino frito. Una vez formada esta pasta, formar medias esferas con las manos y freír en 2 tazas de aceite. Luego se puede servir con la carne estofada que se prefiera. Que coma mofongo pelao, pelao. En este capítulo de Al carajo se comió mofongo, plato popular de la isla de Puerto Rico. Lo cocinó radiofónicamente Mavi Sosa y la música, una curiosidad, de Puerto Rico también, por supuesto, la banda tradicional Cortijo y su combo con Ismael Rivera y la canción ¡Dale, mofongo! Mofongo Pelao. Todo muy rico. Seguimos en Al carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Nuevamente Ecuador en Al carajo. Traemos la información con voces directamente desde el territorio. Hablamos con Hernán Reyes, académico, docente universitario, secretario general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y el Caribe. En enlace con Quito, analizamos con él la crisis económica y política que enfrenta el país sudamericano
bajo el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso? Bueno, la crisis social, política y la conmoción interna del país siguen tal cual. El gobierno no ha logrado responder efectivamente y pacificar el país, al contrario, lo ha incendiado más. Se está tratando en la Asamblea Nacional para el pedido de destitución del presidente Lasso frente a esta enorme crisis que es incapaz de manejar. Al parecer no habría los votos necesarios para la destitución, pero todo esto demuestra cada vez más que la gestión política del gobierno de Lasso es absolutamente insuficiente. Anoche hizo una cadena nacional muy cortita en la cual dijo que se disminuía en 10 centavos el precio de cada galón de gasolina extra y eco, que es una gasolina de 82 octanos, y del diésel que utiliza buena parte del transporte pesado sobre todo y alguna parte del transporte público masivo. Sin embargo, ya contestó inmediatamente la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es la parte que encabeza el paro nacional, diciendo que esto es insuficiente, insensible y que no responde a los temas de fondo que se han planteado para llevar a cabo esta enorme movilización social en todo el país. Recuerda, Hernán, a Chile, ¿no? En su momento cuando empezó la protesta social, empezó el estallido por parte de la juventud en este caso, por el precio del metro, y después lo que decían los jóvenes es, no son los 30 centavos del metro, sino son los 30 años de opresión, ¿no? Que tenía el régimen chileno, el régimen económico, político y social chileno. ¿Pasa en Ecuador algo similar? Hay un hartazgo social que va mucho más allá del precio de la gasolina y lo que puntualmente se está reclamando ahora. Absolutamente, si hacemos un parangón diríamos que en Ecuador no se trata de 10 centavos menos en la gasolina, sino de 500 años de exclusión social y explotación a sectores como los sectores indígenas en el Ecuador. Se trata además de problemas estructurales que no se han solucionado durante los últimos gobiernos y que hacen que los niveles de pobreza, por ejemplo, en el Ecuador sean insostenibles. Ayer escuchaba una cifra de un economista reconocido acá en el país: 9 de cada 10 niñas indígenas viven en la pobreza extrema. Y por supuesto, cuando crezcan y si tienen hijos de esas niñas indígenas, sus hijos también seguirán viviendo en pobreza extrema. Esto no se ha solucionado acá en el Ecuador. 7 millones de ecuatorianos están en pobreza en general, es decir, 2 millones adicionales también en sectores urbanos. Y el gobierno, sin embargo, tiene una cuenta en el exterior, en Suiza me parece, con casi 10.000 millones de dólares o 9.000 millones de dólares destinado a pago de deuda externa. Parecería ser que el gobierno del presidente Lasso solamente subió al poder para defender los intereses de sus coaligados, de los sectores empresariales. Él mismo es banquero y, como hecho anecdótico, si se quiere, en días pasados, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, destinó a policías y militares para que protejan el Banco de Guayaquil, que es un banco de propiedad de su familia, de su hijo, me parece, ahora, luego de que él tuvo que desprenderse de las acciones. Y esto revela justamente el carácter absolutamente, digamos, interesado del gobierno de Lasso, que no vela por el interés del pueblo. Estamos charlando con Hernán Reyes, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación y docente ecuatoriano, para seguir poniendo a Ecuador en el plano regional. En esta parte del relato que nos haces, Hernán, entramos en comparaciones con la República Argentina también, ¿no? Con lo que sucedió en el proceso del presidente Mauricio Macri y el endeudamiento y la vuelta del Fondo Monetario Internacional que condiciona las políticas. En Ecuador el fondo volvió con el gobierno de Lenín Moreno, ¿verdad? Así es, el fondo volvió y volvió con fuerza, porque las imposiciones del Fondo Monetario Internacional son absolutamente drásticas, no consideran la situación social en absoluto, y como digo, en el caso de Guillermo Lasso, la inversión social que ha hecho durante su primer año de gobierno, que ya van a ser 13 meses, es prácticamente cero. En ese sentido, las protestas que se están viviendo responden justamente a este clima de hambre, de precarización del trabajo. En pleno paro nacional emitió un decreto, no solamente los decretos de estado de excepción, donde se ha reprimido brutalmente a la población, ya hay 6 muertos de lo que tengo entendido y un número indeterminado de heridos y de detenidos, sino que al mismo tiempo emitió un decreto a través del cual seguía reduciendo aún más al sector público, seguía despidiendo empleados del sector público, funcionarios públicos, como ya lo había hecho en meses anteriores. Es decir, el nivel de insensibilidad del gobierno y de
desconocimiento de cómo manejar, de cómo lograr una salida política a un conflicto gravísimo de carácter político y social es evidente. Hicimos, Hernán, y por eso nos interesaba charlar con vos también, el ejercicio de recorrer los medios nacionales en Ecuador, y en efecto nos encontramos con una protección mediática al presidente, creo que inusitada, más allá de todo lo que conocemos en el resto del continente. Incluso vimos encuestas truchas donde en redes sociales los medios preguntan si el pueblo está a favor de la destitución de Lasso o no, o está a favor de Lasso o no, y gana Lasso con el 80% de esas encuestas, todo muy raro y muy manipulado. Y lo que decía al principio, vemos a través de la televisión internacional, cada vez que se prende una cámara de un canal o un micrófono de una radio extranjera que está trabajando en Quito, la gente corre a decir, acá hay censura, acá no nos dejan expresar, acá los medios están del lado del gobierno. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cómo es ese mapa? Absolutamente cierto lo que dices, Pablo. Esto no de ahora, del gobierno de Lasso, esto ya también en el gobierno de Moreno, el gobierno anterior. Los medios de comunicación privados, que son los que más audiencia tienen y más parte del pastel en cuanto a frecuencias de radio y televisión tienen en el Ecuador, aproximadamente el 90% está en sus manos. Son medios que en la parte informativa y en la parte de opinión están absolutamente aliados al gobierno del presidente Guillermo Lasso. En la práctica se han dedicado a invisibilizar los alcances del paro nacional, se han encargado de repetir cual megáfonos los discursos oficialistas, se han encargado de autovictimizarse. Ayer días anteriores apareció nuevamente la noticia de que un periodista de un medio de comunicación Teleamazonas, que es un canal de alcance nacional acá, había sido agredido, cuando en realidad, cuando se verificó la información, él estaba filmando las caras de los manifestantes, de los dirigentes, y eso los manifestantes le pidieron que no lo haga, porque son muestras que están siendo utilizadas por la policía y por el Poder Judicial para luego acusarlos de terrorismo, y cuando se le pidió que se retire, él no quiso hacerlo. Es decir, hay la clásica posición de los medios que dicen ser objetivos, dicen ser imparciales, pero en la práctica están actuando a la manera de un colchón o de un cerco mediático favoreciendo al gobierno. Es decir, son parte más del aparato estatal de información, o si ustedes quieren, de desinformación, porque cuando no se informa con profundidad, con contrastación, con verificación, lo que se está haciendo es desinformar. En cambio, los medios comunitarios, son aquellos que efectivamente han estado cubriendo en las calles y son aquellos que de manera única pueden mostrar las gravísimas violaciones a derechos humanos que, como digo, ya han causado varios muertos, casi media docena de muertos y heridos en las calles. Fue fruto justamente de un decreto de estado de excepción que inicialmente, inclusive, cuando fue un borrador primero difundido públicamente, a inicios del paro, incluía la limitación de la libertad de información, inclusive redes sociales, algo absolutamente absurdo según los parámetros internacionales, pero que el gobierno luego, con su incapacidad, se dio cuenta tardíamente y le tocó retirarlo y cambiarlo por un decreto de estado de excepción, donde ya el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información no estaban limitados, aunque en la práctica sí lo están, justamente por esta tarea de cobertura de los medios, pero no de cobertura de noticias, sino de cobertura al gobierno. Los medios cubren los desmanes y excesos que el gobierno de Lasso está provocando en la sociedad ecuatoriana. Sí, totalmente. Hernán Reyes, desde Ecuador, nos está contando todo esto que sucede en el país. Bueno, a nivel internacional, a nivel regional, pasa más o menos lo mismo, ¿no? En general se estigmatiza, se demoniza, se condena a gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, que, bueno, cada país tiene que dar sus explicaciones a su pueblo por sus acciones, pero a esos estados se los condena. Cuando la represión es en Colombia, es en Ecuador, era en la Chile de Pinochet, los medios internacionales también blindaban a esos gobiernos. Así es, con eso, Pablo, nos damos cuenta de que el poder político de las élites en nuestros países, esas élites que justamente están aplicando a rajatabla este programa insensible del Fondo Monetario Internacional que beneficia únicamente a los sectores empresariales y que permite que se incrementen sus ganancias a costa del hambre del pueblo, a costa de la desnutrición de los niños, etcétera, actúan no solamente en términos de la política formal, en términos del
del poder en las instituciones, sino también a nivel de la violencia simbólica que tiene que ver con la dimensión informativa, con los medios masivos de comunicación. Es decir, son las dos caras del mismo poder, y en ese sentido, inclusive, te diría, Pablo, lamentablemente la Ley Orgánica de Comunicación que se aprobó en el 2013 en Ecuador y que podría de alguna manera frenar estas faltas de ética en el comportamiento de los medios de comunicación y podría, digamos, reorientar la regulación de que cumplan su tarea de informar de manera plural y de manera abierta. Lamentablemente, desde el gobierno anterior de Moreno fue una ley inaplicada. Ahora el Lasso inclusive derogó el reglamento que permite aplicar la ley de comunicación apenas se posesionó en el poder. Al siguiente día de posesionado, en mayo pasado, lo hizo, y en ese sentido creo que los ecuatorianos estamos de todas formas conscientes cada vez más dónde nos podemos informar de manera adecuada, que son básicamente las redes sociales, que son los medios digitales, los medios comunitarios, los medios alternativos, que de hecho carecen de frecuencias, la gran mayoría de ellos, pero en cambio tienen credibilidad, algo que le falta absolutamente a Lasso. Los niveles de credibilidad de Lasso deben estar por el 15% en el país actualmente, en apenas un año y un poco más de gestión, y los niveles de credibilidad de los medios privados también han caído sustancialmente estos últimos años, y por eso el malestar cuando la gente en las calles está viendo que los medios privados inclusive a veces cubren hechos, pero no los difunden después. Es decir, hay censura interna de los mayores medios privados en el Ecuador. Hernán, te agradecemos muchísimo el panorama que nos trazaste y las herramientas para analizar también lo que sucede en Ecuador, que es parte de lo que sucede en América Latina. Te hago la última, sin ánimo de ponerte a hacer futurismo, pero ¿cómo pensás que va a evolucionar todo en los próximos días si no hay destitución de Lasso porque no alcanzan los votos en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se destraba? Porque la CONAIE parece no renunciar a las protestas, y el gobierno, bueno, dio algunos pasitos para atrás, pero se lo ve firme en la represión también. ¿Cómo puede terminar todo esto? Bueno, es un panorama incierto completamente, Pablo. Tú ya sabes, en temas de coyunturas de crisis política y social, no se sabe cuál pueda ser la salida. Puede ser un proceso de radicalización de una cierta tendencia fascistoide que se ve en Ecuador. Las fuerzas policiales y militares que este momento sostienen al presidente Lasso, porque él está prácticamente sostenido con un hilo en la presidencia de la República, son fuerzas que han mostrado que están en capacidad de reprimir brutalmente, mucho más que en octubre del 2019, a la gente que manifiesta su malestar en las calles, gente desarmada, gente indefensa. Días anteriores bombardearon con gases lacrimógenos a los sitios de paz en que se han convertido varias de las universidades acá en la capital, en Quito. Están aterrorizados. Yo estuve el día de ayer en uno de esos sitios de paz. Los niños de las comunidades indígenas que han venido acompañando a sus madres están con niveles de terror. Hay redes de apoyo psicológico inclusive para ellos, para mujeres de las comunidades que han venido acompañando también a sus compañeros comuneros. En ese sentido, yo creo que cada vez más sectores sociales se adhieren al paro. Ya no es un paro únicamente del movimiento indígena, es un paro en el cual sectores urbanos están muy cercanos y se han sumado, sectores de transporte, sectores de estudiantes, otros sectores sociales. En ese sentido, el gobierno tendrá que ceder tarde o temprano, y tendrá que ceder de manera real, no con más trampas, no con más simulacros, y en ese sentido esperamos que pronto sea esto, porque quienes están muriendo en las calles, quienes están sufriendo frío y hambre en la capital de la República, fuera de sus comunidades, quienes están reclamando por todo el pueblo ecuatoriano, son las principales víctimas de esta insensibilidad y de esta tosudez del gobierno de Guillermo Lasso. Esperemos que así sea, Hernán. Gracias de vuelta por el tiempo y por la claridad. Gracias a ti, Pablo, y gracias por la atención que prestan ustedes a este gravísimo conflicto social que vive Ecuador. Fue Hernán Reyes, presidente del CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, desde Quito, en Al Carajo. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Es bonita y la verdolaga. 18. Ay, cómo se riega por el suelo. Sentí celos. Los que nunca me había despertado Emilio los sentí ese día por su hermano muerto. Pensé que debía contarle todo lo que sentía por ella, sacarla de su ignorancia afectiva y decirle que había alguien que la quería más que todo el mundo. Yo te quiero, Rosario, comencé diciendo. Todos te queremos.
añadí cobardemente. Esa vez tampoco fui capaz. Además, y en eso me di la razón, ese no era el día para una propuesta de amor. Gracias, parcero, fue lo único que contestó. Cuando llegamos a la parte baja de su barrio, comenzó a guiarme. Ya estábamos en el laberinto, en tierra extraña. Solo quedaba seguir instrucciones y ponerle primera al carro. Después, todo fue estupefacción ante el paisaje, desconcierto ante los ojos que seguían nuestro ascenso, miradas que no conocía, que me hacían sentir ajeno, gestos que obligaban a preguntarme qué hacía yo, un extranjero ahí. Déjame aquí, interrumpió Rosario mis cavilaciones. Yo sigo a pie. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Terminamos acá el capítulo 18 de Al Carajo, 18ª emisión correspondiente a esta temporada número 13, 13º año consecutivo de vida radiofónica de este ciclo de información latinoamericana, de política, de música, de cultura, país por país, región por región, recorriendo el continente, sonando en red por radios comunitarias, alternativas, populares, campesinas, indígenas, también medios públicos y medios universitarios de distintas ciudades, emisoras de la República de Chile, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República Oriental del Uruguay, de la República Argentina y también vía plataformas, aplicaciones, portales y medios virtuales, proyectando estas noticias y estos sonidos a toda América Latina y a todo el mundo. Mi nombre es Pablo Daniel Ovina en la conducción y en la producción periodística, como siempre, junto con Mavi Sosa en la música, los víveres y la literatura. La escuchamos recién a Mavi Sosa en el último paso de este capítulo, con la lectura de Rosario Tijeras, la novela del colombiano Jorge Franco que nos acompaña en esta temporada, y también presentando música y otros condimentos del viaje. Estuvo también Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia. Compartimos contacto con Hernán Reyes, académico ecuatoriano, sobre la situación en el país. Anduvimos por Colombia con los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad. Estuvimos por Perú y su crisis política. También sobrevolamos el Caribe con las noticias de las protestas en Haití y de las elecciones en la isla de Granada, donde la centroizquierda desbancó a la derecha. Eso fue lo principal de la agenda de estos 60 minutos de radio que acá concluimos. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. En este aire será en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad. En nuestro canal de YouTube y en las plataformas, en cualquier momento nos pueden buscar y nos quedamos conectados también vía redes, Twitter, Facebook, Instagram, con el nombre del programa, Al Carajo Radio. Nos pueden encontrar también. Terminamos por ahora. Será hasta la próxima. Esto fue Al Carajo.